Live Streaming, las tertulias, con Alexandra Mesa y Ben Quintero. Entrevista a Mario Morenza. Cuéntanos, Mario, ¿cómo ha sido para ti tu crecimiento profesional de manera resumida? Resumida. Podemos remontarnos a 1994, 95, cuando empecé a leer a Otrova Goma, a Jaime Ballestas. Hay aún, los conservo, libros aquí que eran de mi papá, de mi tío, de mis abuelos, de Otrova Goma, y este humorista me gustó muchísimo. Y paralelamente la poesía que leí era la de Aquiles Nazoa. En el bachillerato hicimos una obra de teatro sobre Colón, otra sobre Adán y Eva, escritas por este gran autor venezolano Aquiles Nazoa. Y por supuesto me mandaban a leer en bachillerato historia de Venezuela, Canta Claro, de Rómulo Gallegos, que descubrí luego con estos crecimientos que uno hace, que es un extraordinario narrador, un extraordinario novelista. Y recientemente he regresado a sus cuentos, que uno los evitó de cierta manera. Caramba, ese gallego sí es fastidioso, porque también tenía esos traumas de la infancia, de que te mandaban a leer a gallegos porque sí. Y no, resulta que es uno de nuestros mejores narradores y de nuestros mejores cuentistas. Siempre recordamos las novelas de gallegos, pero olvidamos los relatos, y allí hallamos pues una sustancia para uno leer y leernos a nosotros mismos como país. Muchas de las cosas que leemos en cuentos de gallegos o de Pocaterra, en cuentos grotescos, que lo publicó en 1922, justo hace 100 años, son hoy tema de conversación. Y ese crecimiento personal del que estamos comentando, para no irme por las ramas en esta pregunta, siempre es constante, ¿no? Y de vez en cuando incluso uno decrece, echa para atrás, mira, esto que yo pensaba que era así antes, no lo era. Y eso me pasó pues con gallegos. Quizás muy joven, ahorita tengo 40, pero cuando tenía 20, renegaba de gallegos. ¡Qué fastidioso este señor! Y resulta que hay cosas allí que probablemente a mis 20 no estaba preparado para leer, pero hoy sí a los 40. Por un lado, bueno, escribo, diríamos que es mi primera profesión, mi primer trabajo, pero no gano plata con escribir. Entonces, como un pintor, un artista, a lo mejor tiene que hacer otras cosas para sustentarse. Claro. Diagrama, está en redes sociales, al igual que lo que pudiera hacer alguien que se dedica a esta otra rama de las artes, las letras, las palabras. En este caso, bueno, corrijo, reviso trabajos, doy clases en la universidad, investigo, y así estamos ciertamente en constante aprendizaje. Probablemente cada día es una oportunidad más para aprender, conocer un artista nuevo, un autor nuevo. Y en el ámbito que me desenvuelvo profesionalmente hay muchos saberes dispersos, ¿no? Gente de geografía, gente de biología, de ciencias, que me encantan, y tú vas allí armando esas historias del conocimiento y vas siempre aprendiendo material nuevo que probablemente te sirva para un cuento. Y ese crecimiento nunca va a ser colmado, va a estar siempre en constante evolución, e inclusive esa evolución trae consigo cuestionamiento. ¿Por qué yo pensaba esto antes y ahora lo veo de otra manera? Y creo que eso es bastante sano. Volvamos ahora a Jaime Ballestas, Otrova Gomas, y es algo que acabo de recordar justo ahorita, de un cuento de un filósofo loco, extrañísimo, que en 30 tomos de dialéctica, es un personaje inventado, afirmaba X cosa, y luego, en determinado momento de su vida, escribió 30 tomos más donde se contradecía lo anterior. Y probablemente el ser humano es un animal consciente de su espacio, de su tiempo, y al mismo tiempo es consciente de sus equivocaciones y de sus contradicciones. Y por eso el conocimiento y el aprendizaje
y digamos la evolución profesional y el crecimiento personal debe ir siempre de la mano con preguntas, evoluciones y esas contradicciones que vamos a arrastrar durante nuestra vida. Raro sería alguien que desde muy pequeño, desde los 15, incluso los 20 o los 30 o los 40, piense igual. Sería una vida, digamos, aburrida. Tanto así que incluso ya el mundo, la ciencia, siempre ha afirmado cosas que luego se contradicen. La Tierra es plana, no, resulta que no es plana, es redonda y hay 9 planetas. No, resulta que no son 9 planetas, papadito. Hay millones de estrellas con millones de planetas. Capaz mañana dicen que hay vida en otro planeta. ¿Por qué decidiste ser escritor? Quizá esta respuesta también se enlace con la anterior, cuando hablaba de que descubría autores como Jaime Ballesta, Otro Gómez, un gran humorista que luego fue y ha sido mi amigo. Y empecé, pues, por supuesto, desde Otro Gómez a descubrir otros autores. Él estudió filosofía, Okay. y otro libro que me gustó mucho en mi adolescencia es El Mundo de Sofía, Historia de la Filosofía. Okay. Un libro como de 800 páginas, muy largo. Luego hicieron una película muy, que no atrapa, pues, la esencia del libro, porque el libro, bueno, es como Muy para hacer amplio. una serie de 90 capítulos también. Y ese libro también causó mucho ese afán o esa necesidad de escribir, de contar historias que arrastro y que llevo hasta hoy. Si uno no puede vivir, o si uno puede vivir sin escribir, no creo que ese sea algo necesario o vital. Pero en mi caso yo creo que contar historias, sí, me demoró bastante, a veces 1 año, 2 años. Incluso para una crónica, que es un relato de no ficción, tardé 1 año. Y era entrevistando al personaje, que en este caso es real. Y están allí por muchos años las historias tocando la puerta para ser escritas hasta que llega ese momento de escritura. Y otro más importante aún, ¿no? Porque está la imaginación del autor, del escritor. Y luego vendría la carpintería. Trabajar ese relato, corregirlo, escribir, como diría Alfonso Reyes, con las 2 puntas del lápiz. Okay. Con el grafito y luego sobre todo con el borrador, quitar y pulir, como el escultor que con la piedra esculpe y luego va puliendo. Modela la estatua primero. Uno en este caso imagina, piensa la historia y por muchos años puede que esa historia esté allí. Puede que se te ocurra primero el final y luego vas concatenando imágenes, frases y todo eso. También puede pasar, pero no es muy común, al menos en mi caso, que la historia la escribes en una sola sentada. Claro. Me ha pasado con algunos cuentos, sobre todo de un libro que escribí que se llama La Senda de los Diálogos Perdidos, que eran historias de unas 4 o 5 páginas y que cuando trabajaba en publicidad, cuando no teníamos clientes a quien atender, yo las escribía en esos tiempos muertos. Entonces le debo a la publicidad ese libro, La Senda de los Diálogos Perdidos, terminando incluso mis años universitarios. Okay. Y esa necesidad de escribir, uno siempre se la está también cuestionando, escribiendo. La poética de uno va cambiando a lo largo del tiempo y como también uno va cambiando en la vida. Exacto. Somos siempre distintos. Estos días conversaba con unos amigos, filósofos también. Okay. Una fábula muy loca sobre el barco de Teseo. Okay. Entonces fue un barco que estuvo 1000 años navegando por los mares del mundo y fue un barco que, por supuesto, como todo vehículo,
en este caso marítimo, necesitaba su taller, Exacto. mira, vamos a cambiar este repuesto. Entonces fue pasando el tiempo y la proa, las maderas las fueron sustituyendo una por piezas nuevas. Okay. Entonces ese barco de Teseo al final era Era otro barco. Claro, por un cambio. Y tal cual ocurre con nosotros los seres humanos, vamos cambiando, incluso nuestros átomos, todos vamos mudándonos y quizás también nuestra narrativa. Entonces, cada libro que uno escriba va a ser una propuesta distinta, ¿no? No porque existen autores que agarran un conjunto de cuentos y los meten allí, chácata, que los escribió durante 10, 7 años, 8. Otros, que podría ser mi caso, buscan encapsular, digamos, o agrupar esos relatos de acuerdo a una esencia común, como un artista que hace un artista musical que hace un disco. Las canciones escuchadas y vividas también, todas en conjunto, nos dejan algo. Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo, escuchamos Money y escuchamos Time, una de sus canciones, y bien, pero cuando escuchamos el disco completo es otra cosa, otra esencia, y eso ocurre con los grandes libros de relatos concebidos de esa manera. No solamente unos cuentos allí, sino que cada cuento enlazados entre sí nos dicen algo, y si lo leemos en conjunto, pues mucho mejor, ¿no? Y creo que es un género que me gusta más que la novela. Por supuesto, en algún momento tengo algunas ideas para escribir novelas, ¿no? Que es otra cosa distinta, no el cuento, que digamos que los míos también son, sí, van por la cuestión aristotélica de introducción, desarrollo, climas y desenlaces, y hay otros que no lo son tanto. Probablemente los de mi primera etapa. Ya esta segunda etapa, los cuentos que escribí entre 2010 y 2020, 21, atienden más a una teoría que no por estar estructurados así, carecen de una esencia y una pulsión poética, digamos, genuina, sino que también, bueno, aplico un poco de teoría en algunos casos, no desligándome del alma y el corazón y de la poesía que uno quiera incluir allí. Entonces, a veces ese crecimiento y porque escribo, va de la mano con el aprendizaje también como profe, como investigador de nuestra narrativa venezolana y todo lo demás. Y a su vez, cuando doy talleres también de narrativa, que me encanta, uno dice, esto que estoy yo, de lo que estoy yo ahorita hablando, no lo había pensado como antes lo había pensado, como no era como lo que creía que era. Entonces vas cambiando. Y probablemente al día siguiente terminas pensando lo contrario, pero bueno, así es este negocio de la escritura, una duda constante de lo que estás haciendo. Y esto me recuerda a lo que dice Augusto Monterroso, un autor guatemalteco, que los mexicanos se agarraron para sí, que comenta lo siguiente: creer en lo que dudas y dudar en lo que crees en relación con esto de la escritura. Y esto siempre uno está, ¿no? Que siempre cree y siempre duda. Y es válido para cualquier profesión. Insertar aquí mecánico, carpintero, astrónomo, lo que sea. Chévere. Mario, ¿cómo motivar a las personas el hábito de la lectura? Bueno, es una bonita pregunta, pero tampoco caer así como en el que uno es un gurú. Tienes que leer, porque si no arderás en las llamas de la ignorancia y no tiene nada que ver con eso. La gente que en algún momento de la vida busca libros y quizás ese libro lo lleva a otro. Capaz ha leído solo un libro y ese libro, bueno, sacia su necesidad. A lo mejor no es un lector apasionado, sino que lee pocos libros al año. Y esos momentos quizás de
de acercamiento al arte lo sacia, digamos, leyendo o viendo una película o escuchando música y todo lo demás. Lo que yo creo es que, bueno, que aquellas personas que les nace ese amor por la lectura, Okay. esa curiosidad que aquí, que son estas historias y todo esto, llegan solas, ¿no? Okay. También. Y es lo que yo más o menos también especifico en los talleres de escritura creativa, Okay. ¿no? Bueno, tú quieres escribir, pero quieres escribir porque en algún momento Te nace esa necesidad, ¿verdad? Sí, y has leído tanto, que de cierta manera tú dices, yo también quiero hacer cuentos y escribir Exacto. cuentos como estos, ¿no? Entonces, antes de tú querer ser escritor, es que ya eres un buen lector. Exacto. Antes de tú querer tocar pianos porque te gusta la música o pintar un cuadro es porque has ido a los museos y viste algo de Reverón o de Cruz 10 o de Miguel Bondángel y te fascinó. Caramba, yo quiero hacer esas cosas también. Y pasa con la escritura de igual modo. Esa curiosidad por querer leer. Y sobre todo, bueno, aquí pudiéramos dividir la pregunta en dos partes. El lector, que va por curiosidad, peregrino, y aquel que también lo quiere hacer por estudio, el que estudia, por ejemplo, literatura, y ya allí, bueno, convergen otras cosas, tienes que estudiar como literatura, teoría literaria, lingüística y todo lo demás. Y no por ello se desliga el afán artístico de querer escribir. Entonces, en esa parte consciente, probablemente el que se dedique a la literatura profesionalmente como crítico, como escritor, como divulgador o profesor, tiene que ir de la mano con ciertos criterios académicos y todo lo demás. Envidio en parte a los escritores y a los lectores, sobre todo, que no tienen ataduras académicas porque pueden leer lo que quieran en determinado momento. Uno tiene que, de cierta manera, combinar. Bueno, en la tarde leo a Juan Villoro, pero en la mañana tengo que leer el panorama de la literatura venezolana del siglo XIX, cosas así. O la literatura venezolana del siglo XIX, para ser más específico, de Picón Febres, Picón Febres, que fue el primer autor que se acercó a nuestra narrativa. Un tipo loquísimo porque no le gustó nada de lo que se escribió en Venezuela. Y también escribió sus novelas y todo lo demás. Pero es eso, pues también, como que no obligar a la gente en el sentido de que, mira, la literatura es la salvación. Pero sí hay un mundo allí también, el que quiera acercarse lo hará. Exacto. Hay un mundo donde puede incentivar la imaginación, no solamente para escribir cuentos o novelas, sino también para la vida. En algún momento alguien, justamente con esa pulsión de acercarse a leer, me preguntó sobre libros de autoayuda. Y yo le dije, bueno, pero todos los libros son de autoayuda. De Salvador Garmendia, o la poesía de Igor Barreto, hasta Paulo Coelho. En alguno, eso te va a impulsar. Vas a aprender algo de allí. Incluso hasta cuestiones muy sencillas. Caramba, en tal cuento, en tal escena de una novela de Rayuela, a alguien lo atropellaron porque estaba distraído cruzando una calle. Ya yo sé que yo no puedo distraerme escuchando música ni nada de esto cuando cruzo desde eso tan vital hasta cuestiones como de la vida, como el trabajo o el amor o el desamor, los momentos de fiesta o los momentos íntimos. Ahí está la literatura, porque en la literatura no sabemos y muerde cuando el autor o el novelista, el cuentista es un artista literario, muerde la sensibilidad de los seres humanos de su tiempo y de todos los tiempos por venir. Es tan vigente, digamos, La Paz de Tolstoy como un libro que se escribe hoy en día, porque están allí las pulsiones humanas siempre. Y uno como humano se va a reconocer
no en el protagonista necesariamente, Exacto. sino en algún personaje. Mira, esto me pasó. Hay una similitud, se Exacto. asemeja a esta realidad con la que estoy viviendo. Claro, y eso, por supuesto, es un momento de revelación inaudito. Exacto. Porque tú también lo imaginas. Lo vas creando en tu mente, exacto. Sí, a mí me encanta el cine, pero el cine, bueno, te pone las imágenes. Es la versión del cineasta, de los fotógrafos y los artistas visuales de esa historia, De ¿no? plasmar, Exacto. En cambio, tú eres el que reproduce en tu pantalla HD con efectos especiales y emocionales. Exacto. Lo que lees y llega, pues, porque va a la mente. Exacto. Y pasa una cosa también, por ejemplo, que leemos La Metamorfosis de Frank Kafka y lo leemos en la adolescencia y eso nos parece un cuento de terror, caramba. Un tipo que de buenas a primeras se despierta convertido en un insecto, un escarabajo, un insecto extraño entre cucaracha y escarabajo. Lo leas a los 20 y eso te parece una novela del bullying. Exacto. No lo quieres porque, mira, es asquerosito. Y a los 30 o a los 40 lo lees como una novela de la discriminación, por ejemplo. También hablando de cómo involucrar o llamar la atención en la literatura, también es bueno que la gente lo pueda combinar. Por ejemplo, puedes leer y puedes escuchar música, ya que tú lo habías dicho también. Qué buena pregunta. Sí, a veces escucho un grupo que se llama Hamaca, que lo descubrí justamente durante cuarentena, y es una música muy ambiental, digamos. Pero ya cuando voy a escuchar música, prefiero como que escuchar música con y solo eso, pues también. Okay. Probablemente para que me acompañe a fregar los platos, o a barrer, o en alguna actividad como cocinar, o ir de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa también. Entonces uno escucha a Peter Gabriel o a Sting, que fueron como grupos heredados por mi tío y mi papá, que ellos lo escuchaban. Mi abuelo fue músico y a lo mejor por ahí viene, por supuesto, mi gusto por la música. Él me estuvo enseñando a tocar saxofón, pero sus métodos pedagógicos me alejaron. Claro, o aprendes. Y eso que bueno, que era un saxofón de juguete. Y artistas muy chéveres que he descubierto, como Hamo, que es ambiental y tal, o uno que se llama Bon Iver, Aurora, que es una muchacha muy joven que, wow, la música de ella me encanta, y otros autores como José González, que es argentino, pero canta en inglés y es sueco, una cosa muy rara allí. Bexaida Machado, venezolana, que me encanta. La voz, creo que ella es de las mejores que he escuchado en nuestro país últimamente, y son músicas y es música que te acompaña en las otras labores del día. Hay tiempos para escuchar música, tiempos para leer, tiempos para escribir, y como que uno lo divide por lapsos, ¿no? A lo mejor no tienes cabeza para escribir, o las ideas no las vas engranando bien. Por ejemplo, este año ha sido más de revisar trabajos, de corregir. Pero 2001 y 2020 fueron años de mucha escritura, Y bueno, es como un descanso. Probablemente 23 y 24 sean años de escribir nuevamente, porque hay ideas que están allí acumulándose. Pero bueno, estos años de revisión y de actividad quizá mecánica, ha sido un año de música y de ver series, películas también, y de otras vivencias, porque todo lo que tú acumules como experiencia, bueno, te va a servir para lo que hagas en la vida. No solamente se circunscribe esto a la literatura. Cuando hablas de literatura también hablas del todo, de la humanidad. Cuando hablas de música también, las canciones cantan o reflejan eso mismo, es lo que hemos hablado, pues también desde Ricardo Montaner, que a veces lo escucho bastante, tengo tiempo que no lo escucho, hasta grupos como Metallica, no sé, todo eso. Pero bueno, es parte pues de cómo uno vive, siente la música, y seguramente es parte, bueno, del soundtrack. Muchos autores, el mismo Juan Villoro, que lo tengo aquí en la mesa, o autores como Sanchepar,
que anda por allí, que no es el basquetbolista venezolano, Okay. americano, Qué bueno que claro. sino un escritor y actor, falleció en estos años, que en sus cuentos, en sus relatos, hay mucha música. Entonces es la literatura allí haciendo referencia a cierta música que tú conoces, y también esa música, no solo las imágenes, reverberan en tu mente, en tu recuerdo. Claro. Ah, caramba, mira, este personaje escucha la misma música que yo escuché en determinado momento. Entonces hay como un cruce claro. de emociones, pero resulta que yo escuché esa canción la última vez yendo a la playa o en el Parque del Este o en el metro, y resulta que ese personaje la escucha porque está en un momento de desespero. Entonces como el desespero con un recuerdo que tú tengas. Entonces puede que ocurran ese tipo de cruces de lecturas, tu vivencia con esa canción y la vivencia de ese personaje de ficción que la está escuchando también. Entonces se comparte y se congregan esas emociones, y es muy raro a veces que ocurra. Pero bueno, eso es parte también de cómo tú vivas la literatura y en congregación con las demás artes, no están desligadas, sino que todas creo que persisten en una comunión. Sí. Cuéntanos alguna de las anécdotas que tengas cuando has hecho tus obras literarias. Que debe ser muchas, ¿no? No son muchas, de hecho es como un espacio muy íntimo, aquí mismo, en esta habitación, aunque bueno, estaba en otro cuarto, luego me mudé para acá, traje la biblioteca y hacia aquí, hacia esta habitación, pero uno va notando, digamos que quiero escribir algo sobre, no un decálogo, que un decálogo es una suerte de consejos, de 10 consejos que hacen los escritores. Para escribir cuentos. El más famoso es el primero, quizá, de Horacio Quiroga, el decálogo del perfecto cuentista. Y hubo otros que también se animaron a escribir sus propios decálogos. Entonces yo quisiera hacer uno con consejos para escritores jóvenes y no tan jóvenes en Caracas. Entonces, bueno, por ejemplo, si se te ocurre una idea en el metro, no escribirla en el teléfono, sino en papel. En papel y lápiz, claro. Y justamente Juan Villoro comenta que él prefiere recordarla. Si no recuerda esa idea, esa frase al momento de sentarse a la máquina a escribir, es que no valía mucho la pena. En cambio, Juan Rulfo, que es un autor también mexicano, tocayo de Juan Villoro, comenta lo contrario, que él, siempre que se le ocurrió una idea, le escribía un papelito y la anotaba. Y lo guardaba, exacto. Entonces tú eres o team Juan Villoro o team Rulfo. Entonces puedes jugar de esa manera. También me ha pasado mucho que quería, no lo he puesto en práctica, pero voy a hacer lo siguiente también, leyendo un libro que se llama La llama de una vela, lo tengo en la sala. Y bueno, aprovechando también los eventuales apagones, aunque aquí en coche no los ha habido tanto, por fortuna, esa vela allí encendida en la noche y tú solo con el papel y el lápiz. Exacto. Y te abstraes, pues no hay música, que puede haber una buena música acompañándote, aunque ya les he dicho que bueno, que prefiero como más que todo como una música ambiental, qué sé yo, o el mismo sonido de la naturaleza, más los carros reverberando que pasan, los camiones que vienen de Marcifrica a repartir comida por toda Caracas. Entonces estás tú solo allí con apenas alumbrado, y este autor, Gastón Bachelard, dice que en ese momento un poco místico pueden congregarse allí imágenes que con la distracción de la computadora prendida, que si se te acaba la batería, el mensajito de WhatsApp, el no sé qué y no sé qué otra cosa, puedan distraerte. Desde luego Gastón Bachelard no habla de WhatsApp ni televisores, claro, porque en ese tiempo no es que sea muy antiguo, pero escribió ese
libro en la primera mitad del siglo 19. 20. 20, ok. 20, no. La No tan tecnología, bueno. bueno, había cosas, claro, pero no tan evolucionada como ahora. sí, exacto. O que nos han hecho evolucionar Exacto. a nosotros Es también. cierto. Capaz en un cuento que escribí en un libro que se llama Pasillos de Memoria Ajena. Yo tengo Ok. solo 2 libros publicados, pero tengo otros tantos que, bueno, espero Seguir publicar. produciendo, claro. Exacto. Hablo de que, bueno, que no hemos, es un cuento corto, un mini cuento, de que no hemos evolucionado o que evolucionaremos cuando ya los teléfonos no existan. Entonces vamos a desarrollar telepatía como sí. Vamos a poder leer la mente en lugar de mandar mensajes, entonces mando telepáticamente un mensaje. Pero bueno, un cuento muy corto, con ciencia ficción también. Y es parte, bueno, de estas anécdotas que tú dirías que te pasan pues cuando escribes. Muy común es Claro. esto de los apagones, y muchos estudiantes de talleristas me dicen que, bueno, que estaba escribiendo el cuento y se fue la luz y no guardé. Ay, Otros que se inventó Google Meet, no, Google Meet no, Google Classroom. no, está, exacto, el Gmail como que tiene un Varias, Word, ajá, un Word. un Word, Entonces ajá. tú vas escribiendo, y si se te va el internet, se te Ok, va la luz, bueno. él mismo te lo está Guardando. guardando. Y hay gente que confía más en Google Sí. para escribir que en Word, porque en Word Sí. tienes que como que darle tu Para la salvar, opción ¿no? guardar, guardar para que no se te borre el material o qué sé yo. Y eso es parte, bueno, de esas otras distracciones a la hora de escribir y todo eso. Pero bueno, quizás sirvan los dos métodos, ¿no? Claro. Tanto el absoluto silencio y la absoluta oscuridad, nada más acompañada por una vela para algunos. Ok. Ya les contaré cómo me va con este método Bachelard Ok. para escritura. Y también esa otra manera de escribir con el bullicio. Ok. El amor te lleva a otro nivel de abstracción, donde consigues imágenes o las imágenes O llegan a ideas, ti, exacto. asocias las imágenes que te lleven a forjar otras palabras, otras Exacto. frases distintas a las que hubieras hecho en absoluto silencio. Por ejemplo. Sí. Bueno, imagínate. Mario, ¿qué consejos o tips le puedes ofrecer a la audiencia para tener una lectura veloz? Y vamos a enfocarnos un poquito con los niños. O sea, ¿qué recomiendo para los niños? Exacto. Quizás yo soy la persona menos indicada para hablar de lectura veloz, porque soy un lector muy lento. Por ahí hay cursos que, bueno, lee 1000 páginas en un minuto o más, más páginas y más palabras en menos tiempo, y probablemente esto sirva para lecturas, digamos, no literarias, pues como más informativas. Entonces ahí sí yo creo que es aplicable ese tipo de cursos. Bueno, yo quiero aprender cómo arreglar una nevera, Ok. y el libro donde me dicen dónde arreglar una nevera tiene 500 páginas. Entonces bueno, ahí yo creo que me conviene, porque si no se me van a echar a perder los productos, leer 100 páginas en una hora, algo así. Yo leo, digamos que 2 o 3 minutos por página, porque cuando me apasiona, incluso Ok. La vuelves a leer. releo. Entonces preferiblemente yo soy más un relector, que yo cuando leo un libro lo releo también en este caso. Y lo de la lectura rápida quizás lo aplique para textos más informativos, una noticia, por Exacto. ejemplo, caramba, ¿qué está pasando en Tejería? ¿Qué pasó en Tejería? ¿Qué pasó en estos desastres de las lluvias? Entonces leo rápido, porque no es una lectura, digamos, literaria, Informativa. sí, sino que es algo que tú buscas allí para informarte y todo lo demás. Y bueno, no es, probablemente no haya una frase que tú quieras recordar en esta pregunta que te habla sobre que el dólar subió o bajó, sino que, caramba, ya sé por qué bajó el dólar o subió el dólar, o que están arreglando tal cosa en el metro. Entonces, ya cuando se trata de una lectura literaria, entonces allí yo creo que se recomienda, o yo recomendaría,
leer y releer también. Y nos damos cuenta allí quizás de cosas en esa relectura que no leímos la primera vez. Digamos que la primera vez que leímos el relato, el cuento, la novela, nos emociona qué está pasando. Y en la segunda relectura hay frases, imágenes que convocamos, que proyectamos en nuestra imaginación, que en esa primera lectura no ocurrió. Y entonces en este caso esa lectura literaria va más lento. Incluso puede que haya lectores, sobre todo de poesía. No escribo poesía, pero sí eventualmente la leo. Me gusta mucho Elizabeth Chong, una autora venezolana, que me parece bestial. Y hay un libro que se llama Mi abuelo, la cesta y el mar, que está allá atrás tuyo, verdecito, y es una belleza de libro. Allí, justamente allí. Y cuando leí este libro de poesía, muéstralo ahí a la audiencia. Combina la poesía con la narrativa, y tú lees de nuevo, y es como si vieras un videoclip en tu mente, en tu alma y todo lo demás. Es una belleza de libro de Elizabeth Chong, y es algo que tú no puedes leer de forma rápida, ¿no? Incluso cuando lees así, con una manera consciente y con goce literario, puede que haya imágenes que no olvides nunca, que estén allí siempre, frases que no olvides nunca, que sí, la vas a releer en algún momento, pero van a estar allí como una canción que siempre recordarás. Exacto, queda como encapsulado, ¿no? En la mente. Ya Sí, cuando lo necesita, sale. Tal cual. Es así. Y pasa que esa frase viene en un momento inesperado. Caramba, a lo mejor vas caminando por el mercado, el centro comercial de coche, y ves una cesta y te acuerdas de este poemario, tal vez. Como con otro libro que leas también. En cambio, bueno, para un niño... ¿Cómo haces para que los niños se motiven a leer? O sea, ¿qué consejo le puedes dar tú a las mamás o a los docentes? A niños, pero sí, como niño recuerdo que cuando me mandaron Cantaclaro, con 12 años, por poco me alejan de la literatura. Luego fue que entendía gallego tiempo después. Probablemente me convenía leer más no había salido Harry Potter, creo, porque yo vi... Era como 95 cuando vi bachillerato, en séptimo. Y creo que le faltaban unos años a Harry Potter, los libros de Harry Potter. Por ahí habrá alguno de Harry Potter, el 1 y el 2 nada más. Pero quizás convenga más. Y no solamente Harry Potter, también otros. Tenemos al mismo Aquiles Nassau, que les comentaba. Eugenio Montejo tiene libros para niños bellísimos. Entonces, en nuestros mismos autores venezolanos podemos hallar literatura infantil. Exacto, que pueda impulsar, por ejemplo. Capaz Doña Bárbara, tan chiquitos, probablemente puede ser en quinto grado, en quinto año, mejor dicho. Quinto año, porque exacto. Ya quinto grado pues es muy para... O primaria, en primaria leer esa literatura infantil. Y ya desde entonces entrenas a los muchachos a que cuando ya lleguen a bachillerato, bueno, puedes ponerlos a leer a Francisco Maciani, por ejemplo, Pocaterra, cuyo lenguaje es, aunque profundos y vigentes, son sencillos. Por ejemplo, leemos Los Come Muertos de José Rafael Pocaterra, y ahí están Los Niños de la Calle de 1922 y Los Niños de la Calle de 2022 también. Imagínate. Y podemos hacer ese paralelismo. Entonces, bueno, el niño que por fortuna está viendo clases, mira, hay niños que
que están sin casa. Esquivando balas en una guerra. Exacto, y fíjate, yo puedo ayudarlos, qué sé yo. Pueden leerlo de esa manera también. Claro. Depende también de cómo lo visualiza. enfoque el profesor que les dé esa materia. O los padres también, los mismos padres. También, exacto, claro, como que esa otra materia exacto. O esa otra escuela que yo creo que es tan importante. Claro, porque lo que más importa en este momento, no digo yo, no sé Mario y Alexandra, lo que más en este momento importa es lo que tú enseñas desde casa o en casa. Exacto, y después, que desde ahí se inicia todo. Me imagino ya, bueno, un chamo de 7 años, ahora se reintegra a estudiar con 9, ¿no? Entonces hubo como 2 años allí, claro, que son muchísimos para un niño. O sea, un niño de 10 años, estos 2 años de cuarentena fue el 20% exacto, de su vida. Sí. Para uno, mucho menos, pues Exacto. el 10%, no sé. No, para ver, bueno, yo no soy muy bueno en matemáticas. Ponte que sea como el 5% de la vida no, de uno. Ah, el okay, 5% de uno. O sea, de 2 años de cuarentena. En cambio, un niño, 2 años de cuarentena, un niño de 10 años, caramba, es eso, 20%. Claro. Un quinto de la vida exacto. Oye, un quinto de la vida, de mi vida, estaba encerrado, sin clase. Entonces, en ese momento, ahí lo que los padres le enseñaron fue de mucha ayuda, valor, porque mucho valor, porque claro, es cuando yo creo que esta pandemia ayudó, pues, lo que percibo, ayudó a los padres a entender el trabajo, claro, y la acción que hace cada educador en Venezuela. O sea, entender que Venezuela también tiene potencial, así como ciertas debilidades, estar conectado, levantar la tarea, hacerlo en formato digital, pasarlo, redactarlo. O sea, yo creo que los padres aprendieron muchas cosas, no solamente a ver el rol del profesor como profesor, sino también la manera como abordarlo. Por eso estamos hablando de la parte literaria, cómo los niños se expresan a través de estos medios. Lo hacen por escrito, lo hacen por video. Es cuando uno dice, ahí está la calidad de literatura que tienen nuestros niños, y por eso es que te preguntamos eso. ¿Qué consejo le das a los niños, a las madres, para involucrar más a la literatura? Y bueno, ya no lo respondiste, ¿no? Sí, y es la palabra la que está allí, pues, la madre, la palabra de la familia, ¿no? De los primeros verbos y la primera noción de mundo, ¿no? Y de cómo, bueno, nos acercamos más a la palabra en determinado momento. Entonces uno dice, bueno, que fueron 2 años de crisis mundial, ¿no? Todos los países nos igualamos en este sentido hacia el encierro, pero la humanidad, bueno, siempre busca la manera de salir adelante. Exacto, a flote. Sí, pese a los desastres a escala mundial que han ocurrido con esta pandemia, que nadie supo manejar, a fin de cuentas, todos fallamos, pero bueno, todos también de cierta manera aprendimos, ¿no? Y uno de esos aprendizajes fue, caramba, bueno, que valorar la vida, creo que eso fue lo más importante. Sí, hiciste otras cosas que no habías tenido tiempo de hacer. Mucha gente sacó, como le dicen ahora, emprendimientos. Tengo un emprendimiento y ahora resulta que son grandes cocineros. Exacto. O grandes youtubers o muy buenos pintores, y todos aprendimos. El niño también aprendió otras cosas, pero ya gente grande aprendió aquello que quiso siempre aprender, dedicó más tiempo, e incluso mucha gente ya grande descubrió nuevas cosas que los animó a aprender sobre eso, y en este caso, bueno, sacamos ese provecho de esta crisis. A lo mejor dentro de 5 años hay una glaciación y todos aprendemos a otra cosa, pues. Entonces ya estamos preparados, o viene otro virus, pero ya sabemos cómo lidiar con ello. Exacto. Y bueno, fue un momento de entre lo malo aprendimos algo provechoso para la humanidad también, ¿no? No lo veamos tampoco individualmente, sino como especie humana. Exacto. Sí.
Ok, Mario, ¿cómo pueden las personas contactarte si quisiera tener tus servicios profesionales? Bueno, Exacto, de repente alguien que quiera escribir o una narrativa, algo así, realizar un libro. Por un lado, bueno, si quieren que los acompañe, se llama, tiene este nombre tan raro, acompañamiento literario. Exacto. Es como un taller pero individual. Yo puedo hacer eso, que es, Genial. tienes un libro, una novela, bueno, me pasas un capítulo y yo lo reviso. Si no va acorde con lo que yo hago, te recomiendo con otra persona. Exacto. Pero te puedo yo acompañar literariamente, en modo taller, o bien corrigiendo esa novela, Ok. revisándola, algún error de trama, Ok. si lo hay, y algunos pulir, hacer Claro. como la tonalidad y pintura, ortotipográfica también se le dice. Entonces yo, digamos que diagramo en Word, lo pongo presentable y todo eso en caso de que no esté, y también corrijo los errores en caso de que los hayan. Ok. Puedo yo hacer ese trabajo paralelamente. Ok. Como el músico que hace sus discos Ok. y también produce a otros artistas. Exacto. Como Servando y Florentino. Bueno, Servando no solamente canta sus canciones, sino que también produce a otros artistas. Exacto. Entonces, bueno, los escritores, en este caso, Claro, sí. suelen hacer este tipo de trabajos para ayudarse y, bueno, comer, Exacto. beber y también ir adelante con sus libros y con sus proyectos Ok. narrativos. También, por otra parte, eventualmente, ahorita no estoy dando ninguno, bueno, sí en letras, Ok. doy talleres, pero puedes buscar ¿Cuáles son esos talleres que das, Mario? de escritura creativa, Escritura, unas sesiones narrativa. que en todo caso sería como un acercamiento, Ok. pues, a la escritura, Ok. que puede sembrarse allí, ¿no? Ujú. Y los participantes continuar en esto, seguir en contar historias. Otros, bueno, retomar Ok. la escritura. Otros apenas están comenzando. Otros, bueno, parte de su proceso, han ido de taller en taller y eventualmente uno de esos talleres que han elegido para cursar ha sido el mío. Ok. Y así, pues, entonces seguramente en mi taller descubren autores nuevos, Ok. mi manera de editar. Uno aprende esas cosas en los talleres. Exacto. Y que bueno, que el tallerista siga su camino. No es como un entrenador Claro. en un deporte, en básquet, que te dice, mira, así tienes que lanzar, o esta es la mecánica para hacer lanzamientos de tiro libre, Ok. o de lanzamientos de 3 puntos. No voy a estar allí cuando estás escribiendo. Entonces, lo que yo puedo recomendarte es cómo tú aprendes también a editar tus propios Claro. trabajos, a conocer autores que quizás no habías leído, Exacto. y viceversa. También hay muchos, en su mayoría, talleristas que han leído muchos autores que yo no. Entonces hay también un feedback, un intercambio en ese sentido. ¿Qué otra cosa hago? Bueno, básicamente esas dos cosas, como en la revisión de un texto te puedo ayudar, y también en un taller de escritura creativa donde hablamos de herramientas y este tipo de cosas. Más o menos, digamos que esta entrevista pudiera ser una clase incluso de introducción a un taller Exacto. de escritura creativa, porque siempre uno toca esos temas. Y es una cosa tan maleable, cambiante, porque cada clase, cada curso cambia dependiendo del espíritu, Claro, de los estudiantes, ¿no? y del ánimo, ¿no? Del ánimo. Hay cursos que no lo han sido tanto, y hay otros que sí, que son muy heterogéneos. Hay otros que casualmente todos les gusta un determinado estilo narrativo. No, todos les gusta el terror. Sí, exacto. Entonces, bueno, está Stephen King, Richard Matheson y tantos otros autores, Lovecraft, que ellos o conocen o desconocían, y bueno, o ellos tienen autores que yo no conozco. Exacto. Y hay un intercambio bien
sabroso en ese sentido. Wow. También un compartir, como dicen, no me gusta el término tanto, me gusta más que todo, bueno, hay una fiesta, una reunión, pero bueno, hay un compartir literario. Okay. Vamos a tomarnos la licencia de decirlo en esta agradable entrevista. Redes sociales. Mis redes sociales son, por ejemplo, Mario Morenza, @Mario Morenza en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Y en TikTok, pero en TikTok no la uso, no he aprendido a usarla todavía. Pero sabemos que entonces tienes allí también, ¿no? Sí, pero no eres muy aprendido, frecuente, no eres muy frecuente usando. Me meto casi que por casualidad. Y en tal caso, creo que son las únicas que Entonces, sí, que manejo. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Mario Morenza. Y en los enlaces así de Instagram pueden leer lo que parte pues de lo que tengo colgado en la web. Muchos de estos textos, sobre todo los cuentos, ya han sido publicados en libros. Y hay otros que formarían parte de algún libro por venir. También están las crónicas que he escrito últimamente, ensayos, que son los géneros que has desarrollado, pues. Que practico. Bien, entonces ahorita nosotros te vamos a dejar aquí la información para que cuando entres a cualquiera de las plataformas digitales, perdón, se me quedó trabada la lengua, cuando entremos a las plataformas digitales de Mario, aquí vamos a observar los links, hacemos clic sobre ellas y vamos a ver todas las producciones literarias que tiene nuestro invitado de hoy, que ustedes lo van a disfrutar. Ustedes pueden descargarlo, disfrutarlo y leerlo. Recuerden, la literatura es muy buena. Ok, Mario, ahora para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le dejaría a la audiencia? Exacto, ¿qué mensaje le daría a la audiencia? ¿Qué tal, amigos seguidores de las tertulias? Les abrazo, espero sigan este programa de Alexandra y Ben, que recorren voces a nutricionistas, cantantes y en el día de hoy, bueno, a Mario Morenza, que les habla, que les hablaré les he hablado ya de literatura, de cómo escribir, de qué escribir, y de la vida en este caso. Un abrazo y también pueden seguirme en las redes, creo que ya les comenté. ¿Cuál es el mensaje que le envías a la audiencia? Bueno, un abrazo grande y que siempre dediquen, aunque sea un momento para el arte, no importa cuál sea, si es la literatura, si es la música, si es la pintura, y eso será como un encuentro con ustedes mismos, un encuentro en el que de cierta manera comprenderán y reflexionarán sobre el mundo y sobre sí mismos y sobre la vida, y eso los hará pues mejor personas. Perfecto, gracias Mario. Gracias, bueno, gracias por estar en nuestro programa Las Tertulias. No, gracias a ustedes por la y bueno, a la audiencia que se metan en todas las redes para que te puedan escuchar y ver todo lo que... Seguro. Allí generalmente siempre comparto mis más recientes publicaciones en cuento, crónica, ensayo, entrevistas, algún video que suba también a mi canal de YouTube y eso, pues uno comparte lo que hace con los demás, ¿no? También. Vale. Hasta luego, un abrazo grande. Vámonos a publicidad. Si de atención inmediata o a domicilio necesitas sobre exámenes médicos de laboratorio, contacte al Laboratorio Local. Ellos están disponibles en Caracas y en Los Teques. Llama al 0212-690-5587 o al 0212-321-5148. Si buscas salud dental, pues no lo pienses más. Contacte al Centro Odontológico Angelip. Ellos están en Caracas, justamente cerca de Parque Carabobo. Contáctalos a través del 0414-291-2602. Chicas, si quieres un traje de baño fantástico, pues no dudes en contactar a la gente de Harman Coulter. Ellos tienen esos trajes de baño que hacen resaltar tu figura femenina. Así que contáctalos al 0412-030-1114.
Nos vemos en el próximo programa.